Bien, en los ejercicios que se presentan esta vez hay varias cositas que es importante notar. Ya vimos, por ejemplo, la cuestión de los pronombres relativos, de los pronombres interrogativos y el pronombre indefinido. La caracterización no es complicada, pues ya estamos acostumbrados, bien sea a la segunda declinación o la primera y segunda declinación o la tercera, ¿no? Su uso es un poquito complicado, pero no mucho más complicado que el participio, obviamente. Es bastante fácil. Al principio va a sonar un poquito extraño y aquí tengo 6 oraciones nuevas que voy a colocar juntamente, obviamente, con el repaso de las anteriores. Como siempre ya es costumbre, sus ejercicios van a tener 10 oraciones. Ahora van a tener 6 nuevas, ¿no? Y esto es debido a que Magen no hace muchas. Algunas de estas se las inventa y parecen difíciles, obviamente, pero sí son peculiaridades del Nuevo Testamento, o sea, así aparece. Veamos, por ejemplo, la primera, y la idea de este video es ayudarles a ustedes a traducirlas. Sería interesante que intentaran hacerlo por ustedes mismos, aunque es bastante difícil, realmente es bastante difícil, pero no quiero, por ejemplo, traducir la oración para ustedes para que luego simplemente copien lo que yo estoy diciendo, sino darle los tips necesarios para que ustedes sepan traducirlas. Veamos esta primera que tiene una coma intercalada, la dejé porque Magen la tiene. Ustedes también pueden ver estos ejercicios en Magna, aunque él no tiene la traducción. Empezamos con ja, que es un pronombre relativo, pero ya en español nosotros sabemos que no puede haber un pronombre relativo sin el antecedente, pero esto pasa en griego. Ja, ean, poieso, men, humin, hacemos a ustedes, poiesete, humeis, gemin. Bien. Aquí no hay antecedente, realmente. Desde que nosotros vemos que esto está, bueno, puede ser, obviamente este puede ser un nominativo neutro plural o puede ser un acusativo neutro plural. No puede ser vocativo porque los pronombres no tienen vocativo. Entonces, aquí dice, hagamos a ustedes las cosas sí o algo parecido. Para darles algún tipo, alguna ayuda, aquí hay dos cláusulas y obviamente en español vamos a poner la cláusula principal primero y después ponemos la cláusula relativa. Es así como trabajamos en términos generales. Entonces, por ejemplo, aquí este es el verbo principal que está en futuro. Y dice, ustedes harán, bueno, este es el sujeto, ¿no? Ustedes harán a nosotros. Ahora voy a traducir este relativo como las cosas. Okay. Ustedes harán a nosotros las cosas, etcétera. Para que veamos cómo el relativo se ubica dentro del verbo principal. Veamos esta otra que está aquí. Este es un nominativo. Resulta que la cláusula principal la tengo que buscar y no es la del relativo, sino va a ser esta otra. Aquí está mi sujeto. Donde dice el rey, por ejemplo, no recibirá a este. Muy bien. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Resulta que este tuton es el mismo pronombre relativo. El rey no recibirá al que. Okay. En vez de decir el rey no recibirá a este, el que está aquí en nominativo, porque ya decíamos la vez pasada que va a compartir género y número, pero no caso. El caso de este pronombre está en acusativo porque así lo exige el verbo, ¿no? El rey no recibirá a este, pero este pronombre relativo que nos explica quién es este no va a estar en acusativo. Va a tener su propio género. En este caso va a estar en un nominativo. Por decirlo de esta manera, el rey no recibirá al que, y luego traducimos el resto de la oración. Creo que con esto ya estoy explicando que se debe pensar primero cuál es la parte central de la oración
Y luego a quién estamos haciendo referencia. En este caso, en griego, pues va a aparecer tuton y va a aparecer hos. Nosotros no vamos a traducir los dos, solo vamos a traducir hos. O sea, en vez de decir el reino recibirá a este, vamos a decir el reino se recibirá al que no haga lo que a continuación viene. Veamos, tal vez serían estos los ejemplos. Sí, en cuanto al pronombre relativo, quizás el último, o bueno, aquí el último que tenemos, la última oración, igual las cosas dijo. Vamos a ver. Ok, sí, los que nos evangelizaron, los que nos evangelizaron a nosotros, dirán, y luego aparece Zauta, ¿no? O sea, dirán estas cosas. ¿Cuáles cosas? Bueno, esas cosas es el pronombre relativo, ¿no? Los que nos evangelizaron dirán, en vez de decir estas cosas, vamos a decir, bueno, sí, en este caso sí estas cosas, pero es por el pronombre relativo, ¿no? Los que nos evangelizaron dirán estas cosas eh, que el profeta, ¿no? Que el profeta dijo. O sea, dirán estas cosas que el profeta dijo. Muy bien. Curiosamente, Tauta va a hacer estas cosas y Ja va a ser Tauta. Y entonces, en mi traducción, yo voy a escoger una de ellas. Obviamente aquí da lo mismo porque igual Ja se va a traducir estas cosas. O mejor dicho, las cosas, ¿no? Creo que aquí la traducción correcta es, o la que estoy tratando de recordar cuáles fueron las opciones que puse, pero los que nos evangelizaron dirán a ustedes las cosas, correcto. En vez de decir estas cosas, las cosas. ¿Qué? Aquí cuando yo digo estas cosas, no explico cuáles son, pero cuando digo las cosas que el profeta dijo, ahora sí estoy explicando. Entonces, el pronombre relativo sirve para explicar un elemento que está en la cláusula principal. Más o menos como se usa el participio. O sea, su traducción es semejante a la del participio, con la excepción de que no tiene todos esos matices y detalles que el participio tiene. Entonces, es mucho más fácil. Vamos a decir, los que nos evangelizaron dirán las cosas que, algo por el estilo. Muy bien, eso en cuanto al pronombre relativo. Ahora hay otros detalles que quiero mencionar en este mismo video. Quiero poner este erusi. Dudé mucho si ponerlo o no. Magen lo tiene, pero no lo ha puesto dentro de su vocabulario. Este es el verbo lego. Lego es politemático, en algún video lo expliqué, pero Magin no ha dado esta palabra. Yo la incluí dentro del vocabulario, pero no les aparece a ustedes. Voy a subir nuevamente el vocabulario ya con los ajustes, pero si ustedes no quieren hacerlo de nuevo o descargarlo, va a aparecer en el siguiente vocabulario igual, así es de que no se preocupen. El verbo lego en aoristo es eipon, ¿no? Es politemático. Y en futuro se dice ero. Ero es directo. Por eso es que aquí los que evangelizaron dirán, erusi. Es decir, solo va a aparecer en este ejercicio, así es de que no hay problema. Ustedes, en cuanto aparezca en el siguiente vocabulario, ahí se lo aprenden, ero, epsilon, rho, omega, ¿no? Pero, y aquí obviamente está conjugado, que significa decir. Un detalle más que quiero tocar con ustedes tiene que ver con la pregunta. Hay dos tipos de preguntas. Ahí está la pregunta directa. Y Magi no lo tiene como pregunta directa. Yo lo puse como pregunta directa. Y está la pregunta indirecta. O sea, la pregunta indirecta no lleva signo de interrogación. La pregunta directa sí. Y bueno, la pregunta directa sí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ya vamos a ver. Aquí tenemos un par de directas. Bueno, solamente hay una directa. Okay. Después van a aparecer otras. Esta es una pregunta directa. Tenemos tines. Tines puede ser pronombre indefinido o puede ser pronombre interrogativo. ¿Cómo sabemos si es uno o el otro? Bueno, aquí simplemente aparece con acento. Eso significa que es pregunta.
Entonces, empezamos con la pregunta, obviamente, no importa en qué parte de la cláusula esté, y vamos a decir quiénes, por ejemplo, serán los que creen. ¿Quiénes serán los que creen cuando? Y traducimos el resto de la oración. Tenemos punto y coma al final y esto significa que esto va entre signos de interrogación. Atención con esto porque en español los signos de interrogación van tanto al inicio como al final. En inglés solo va el del final y en griego, pues simplemente el punto y coma indica que esto es una pregunta. Así de que ahí que tengo que traducir eso. Obviamente cuando no va acento, como en este otro caso que tenemos acá, de esta pregunta 3, tinos, esto es un genitivo, entonces es alguien, ¿no? O sea, si es genitivo significa alguien, porque no es pregunta. Si tuviese acentos sería de quién, por ser genitivo, ¿no? De quién tal cosa, pero en este caso no es de quién, sino es alguien. Como tengo aquí un participio que es orotao, pregunto que pertenece a este vocabulario. Como es erotao y está en participio genitivo singular y este también es genitivo singular, entonces ya sabemos que este es el sujeto, alguien dijo, ¿no? Bueno, aquí sería después de que alguien dijo. Y como está en medio de la cláusula, pero es el contexto el que nos indica cuando este ti que va a ser la pregunta, obviamente, igual, tiene acento, entonces es una pregunta. Y como es neutro, entonces significa qué, ¿no? Cuando es masculino o femenino es quién, pero cuando es neutro significa qué. Eh, Aquí venimos a la pregunta indirecta. Por ejemplo, cuando yo digo, eh, ¿quién dijo esto? Esa es una pregunta directa. Pero si yo le digo a usted, dígame por favor quién dijo esto, ahí es una pregunta indirecta, porque estoy haciendo la pregunta en medio de una oración, ¿sí? Entonces, dígame quién dijo esto. ¿Quién dijo esto? Debe comenzar con mayúscula y tener signos de interrogación. Pero cuando yo digo, dígame quién dijo esto, eso no lleva signos de interrogación. Obviamente el pronombre interrogativo quién va a llevar acento, va a llevar tilde, porque es pregunta, pero no lleva signos de interrogación. Ahora, si recordamos el discurso indirecto, que aquí también está, y lo voy a recordar simplemente. They significa es necesario, pero como they es algo que estaban diciendo, entonces, por ejemplo, ellos dijeron en el pasado, ¿no? Apekitesan, eso es en el pasado, o sea, ellos dijeron que, entonces, en el discurso indirecto griego, no hemos visto el discurso directo griego, en algún momento discutiré la diferencia entre uno y el otro, aunque el discurso directo no es muy común en el Nuevo Testamento, entonces prefiero estar aquí con el indirecto. En el discurso indirecto, el griego simplemente dice, ellos dijeron, perdón, como ellos respondieron que es necesario, ¿no? Ellos respondieron que es necesario, pero en español nosotros nunca decimos ellos respondieron que es necesario, sino ellos respondieron que era necesario. Entonces cambiamos el tiempo de era necesario en el discurso indirecto. Y lo mismo sucede con la pregunta indirecta. Por ejemplo, aquí es, este fulano preguntó, digamos aquí, uh, ¿qué como? O sea, aquí simplemente, bueno, aquí, ¿qué come él, no? Es tercera persona singular. Entonces, él dijo a ellos, ¿qué come? Él. Nosotros ya sabemos que es indirecto. Bueno, explico de una vez. Si aquí tuviéramos ¿qué como? O sea, primera persona, entonces esto es discurso directo. Por ejemplo, entonces sería, alguien preguntó a ellos o alguien les preguntó, dos puntos, abro comillas, ¿qué como? Porque estaría en primera persona. Puesto que está en tercera persona, hace alusión a que este fue el mismo fulano que les preguntó, ¿no? Y los griegos lo van a poner, esto obviamente es un aoristo, voy iba a decir presente, ¿no? Pero no es presente en griego, pero sí está en presente. Es decir, es un aoristo, está en subjuntivo, pero si estuviera en español estaría en presente, ¿sí? O sea, es literalmente, él preguntó
a ellos que come, digámoslo así. Nosotros le vamos a cambiar el tiempo porque lo vamos a poner en pasado. ¿Y por qué lo vamos a poner en pasado? Porque es discurso indirecto, desde que él preguntó, eso fue antes. Entonces, vamos a poner, ¿cómo lo pondríamos? Bueno, él preguntó a ellos qué iba a comer, sería como la traducción. Él les preguntó qué iba a comer. No, eso es lo mismo. Usted preguntó, ¿qué debo estudiar? Y yo digo, o él preguntó qué debía estudiar. O que sí que debía estudiar. O qué iba a estudiar. ¿Qué debía estudiar? Digámoslo así. Entonces aquí sería qué iba a comer, o él preguntó qué comía o qué comería. Varias de esas traducciones son posibles. ¿No? Pero recordemos que hay que cambiar el tiempo entonces de la pregunta indirecta y esto es lo que estamos haciendo así aquí. Cambiar el tiempo de la pregunta indirecta. Este otro participio, ellos respondieron diciendo, es un semitismo. O sea, los semitas así lo dicen. Él respondió diciendo. Nosotros ya vimos que podemos eliminar esto, ellos respondieron diciendo, pero podemos ponerlo también. Las dos opciones son posibles en la traducción, así es de que no hay problema con eso. Creo que esas serían las peculiaridades, creo que he mencionado todas. Oh, falta una. Eh, Veamos aquí arriba. Cuando nosotros tenemos EAN aquí, lo que EAN está haciendo aquí, puesto que aquí ya no tenemos las condicionales, esta no es la idea de las condicionales, ¿no? Sino que lo que EAN o su forma abreviada por acá abajo estaba, vamos a ver, AN, sí, aquí está. AN, que vemos acá, no es un error, ¿sí? Es simplemente la misma forma. No lo ingresé en el vocabulario, igual Magen lo tiene acá, no creo que lo haya puesto en el vocabulario. No lo recuerdo ahorita, pero AN es simplemente la forma abreviada de EAN. Así es de que equivale a lo mismo, es la misma cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que AN hace aquí? Lo que AN hace es enfatizar, podemos no traducirlo, mejor dicho, lo dejamos sin traducir, porque lo que está haciendo es enfatizar lo eventual del verbo, que ya está aquí. Por ejemplo, aquí yo traduzco el que destruya, ¿no? El que desate, el que destruya, pero es que este verbo luo tiene muchos significados. Aquí realmente la traducción correcta es el que quebrante, o sea, el que transgreda, ¿verdad? Pero el que quebrante, vamos a traducir. También el que destruya, pero que quebrante uno de los mandamientos. Esta es la idea, no es que está destruyendo, sino es que no está cumpliendo. ¿Sí? El que quebrante uno de los mandamientos. ¿Por qué traduzco quebrante? Bueno, porque está en subjuntivo. Si estuviera en indicativo, sería el que quebranta uno de estos mandamientos, pero aquí no es el que quebranta, es el que quebrante. Entonces, lo que está haciendo aquí an o ean es haciendo, enfatizando que aquí tengo un subjuntivo y diciéndome no traduzcas el que quebranta, sino tradúceme el que quebrante, ¿sí? También puede aparecer con indicativo y ei, exacto. Y ahí lo que está haciendo es haciéndolo real. O sea, el que quebranta, ahí sí. Por ejemplo, el que quebranta este mandamiento debe morir. Pero obviamente yo estoy pensando en una persona que está quebrantando. En cambio, acá lo pone como eventual. El que quebrante uno de estos mandamientos, nadie lo ha hecho y tal vez nadie lo haga. Yo simplemente estoy tirando la amenaza por si sucede. Bien, todos estos detalles son importantes realmente a la hora de hacer una exégesis, a la hora de determinar si el autor está pensando que alguien ya lo está haciendo o alguien podría hacerlo en determinado momento. Eso en la exégesis es importantísimo, ¿sí? Muy, muy importante. Pero creo que estas serían las peculiaridades. Cualquier cosa pueden preguntar igual al WhatsApp y yo lo voy a contestar por medio de un texto si creo que es conveniente o haré algún video para explicar dónde estuvo el detalle de su pregunta. Trato de contestar a lo sumo, lo más que pueda, pero sin regalarles también la traducción porque obviamente el ejercicio va a ser
importante, ¿no? El ejercicio va a ser importante. Esto ya lo habíamos visto, ton en to oikon. Obviamente aquí significa que estaban en la casa, ¿sí? Y el verbo estaban yo se lo voy a poner porque no puedo decir los en la casa. Eso lo habíamos visto la vez pasada. Espero que no tengan problema traduciendo estas oraciones. Traten de esforzarse al máximo. Un ejercicio, bueno, de hecho, cuando hacemos ejercicios, quiere decir que van a ser difíciles. Un ejercicio no es simplemente por decirlo de esta manera, si lo hago bien desde el principio es que ya lo hice, no, tengo que esforzarme, tengo que probarme, tengo que intentar hacerlo. Al final, obviamente, yo puedo ver las traducciones que mi profesor puso. Lamentablemente, cuando usted hace eso, no aparecen todas las posibles traducciones que yo he puesto. Solo va a aparecer la primera de ellas, pero hay otras que son posibles, ¿sí? Tampoco estoy poniendo todas las posibles porque a veces estas oraciones tienen como 20 posibles. Eso es mucho para mí, es mucho para el programa también, pero pongo las más comunes y las más posibles. Pero trate de hacerlo por usted mismo y una vez que usted mire las respuestas, tampoco las copie, no las copie para simplemente poner las respuestas porque entonces usted se hace un daño, sino mírelas, trate de verlas bien, aprenderlas y luego bórrelas y pruébese una vez más a usted mismo para hacer bien estas traducciones.